Muy buenas noches, es un gusto, un placer enorme estar con ustedes, siempre a través de la señal de plataforma de TVX. Bueno, este día, martes 29 de octubre del año 2024, vamos a continuar con el análisis que tenemos, siempre la realidad, tratando de ver los procesos que están sucediendo en nuestro país, algunos temas ahí que son siempre de interés y dándole seguimiento a lo que coyunturalmente se presenta, porque de una u otra manera siempre tenemos el espacio y la posibilidad de valorar los procesos sociales, las circunstancias que estos tienen y de ahí para allá tener algunas deducciones. Por supuesto, la idea de nuestro análisis o nuestra pretensión siempre es buscar poner en el relieve de los temas las circunstancias y procesos que están dentro de nuestras vivencias. Y porque el ser humano es un ser social, naturalmente puesto, digámoslo así, en un entorno donde el debate es parte de su vida. Ahora, y ahí es donde hoy día quiero, como quien dice, reflexionar sobre algún par de hechos y acontecimientos. Por eso que este día quiero ver un par de puntos de vista sobre lo que son las narrativas, las percepciones y los hechos. El problema de la realidad. Y es que hace poco estaba en un par de pláticas con un par de amigas, y surgió un intenso debate, un intenso debate, un intenso y puro debate. Este intenso y puro debate se confrontaban algunas situaciones de la realidad nacional. Y creo que me llamó un punto la atención muy especial, que se volvió tan ágido que era obviamente un debate familiar, porque estaba visitando una familia, y se volvió un debate eminentemente familiar y tenso, bastante tenso, muy tenso. Tan tenso que en un momento determinado empecé a escuchar yo como que realmente estábamos en el espacio público, el debate nacional, pero extrañé eso, que no estábamos en el debate público del espacio nacional, porque lamentablemente, y creo que algo que falta en el espacio público nacional es el debate. Usualmente tenemos narrativas de todo tipo, pero no tenemos debate. Y creo que una parte porque el debate no se ha promovido, es raro donde vemos un debate, es porque existe algo que se quiere plantear sobre las ideas construidas y no se quiere llevar a que los puntos de la realidad sean puestos, sino que hay una manifestación en el entorno mediático actualmente donde no se busca que el debate florezca, sino que más bien se imponga una narrativa. Hace un par de días pues, hablamos un poco del tema de las visiones sobre lo que es la visión de la hegemonía. Creo que ahí hay un factor importante, lo cual el gran teórico italiano de la sociología y la política Antonio Gramsci nos decía. Y es que la hegemonía como un concepto es básicamente clave para entender esta realidad. Y es que es un tipo de poder político que es construido de una relación en la que el actor político es capaz de generar un entorno, así un consenso, que incluye también otros grupos subordinados. Entonces, en la visión de Gramsci, obviamente la visión de la hegemonía viene siendo clave para comprender buena parte de lo que vemos en el país. Para mí creo que es un teórico muy clave y necesario para entender los procesos sociales como los que Salvador vive, es que Antonio Gramsci. Y en buena medida lo siento muy pegado a nuestra realidad porque el debate está en la ideología, en la superestructura, en la visión hegemónica. Trataba de ver un poco un Twitter que el ciudadano de la presidencia colocaba, creo que ayer, si no me equivoco, donde ponía varios indicadores y ponía claramente, ¿verdad? Salvador en esto sube, en otro baja, baja. Y bueno, yo veía que todo subía y otro bajaba y casi todo son indicadores que se pueden presentar a la realidad. Y eso fue el debate precisamente que teníamos con esta familia, que era realmente la narrativa. Yo le decía, bueno, es que hay elementos y hay que decirlo también, yo en eso no tengo ningún problema, donde uno puede identificar los cambios, las permanencias y los retrocesos en un país. Ahora, y por eso digo yo, narrativas, percepciones
y hechos. El problema de la realidad. Porque usualmente la realidad no es una construcción eminentemente particular, sino que es un proceso que el cual no pasa siempre porque los hechos se han puesto así, sino que más bien se trata de establecer que la realidad es un constructo en el cual los individuos van creando las condiciones hacia el entendimiento de los procesos humanos desde la lógica eminentemente idearia. Había dos grandes sociólogos, Peter Beger y Thomas Luckmann. Estos autores empiezan a crearnos una visión. Ahora he publicado que se llama precisamente La construcción social de la realidad. Y es que se ascribe a otra gran tradición sociológica que le inicia Karl Manahay con el tema de la sociología del conocimiento. Y es que no hay mejor momento en El Salvador para tratar de entender la sociología del conocimiento que la transición hacia las construcciones ideológicas. Hace un par de días leí un artículo publicado en el periódico, digamos, el periódico oficial, digámoslo así, no el diario oficial, el periódico oficial, de la narrativa oficial. Y bueno, un colega hablaba del ocaso de las ideologías, que esa ha sido una, bueno, hace un par de los años 60 alguien escribe un artículo que se llama, o un libro que se llama El ocaso de las ideologías, y yo trataba de entenderlo a razón de lo que realmente es el debate. Creo que es muy bueno que se haga este tipo de narrativas, porque eso es lo que necesita el país realmente. Necesitamos realmente ponernos a discutir, a debatir. Y yo veía y decía, no, realmente existe un punto que es importante. Cómo entender los senderos o cómo entender los procesos, considerando que los elementos ideológicos narrativos están en un caso de cómo posiblemente lo hemos entendido. Yo, en antonomasia, pues tengo una observación que realmente las ideologías nunca mueren. Lo que pasa es que hay ideologías que dejan de ser representativas para quien puede generarles en el poder. ¿Por qué? Porque el ser humano por antonomasia es un ser que crea la ideología. El problema es cómo entender la ideología. Y ahí es donde viene el punto de discusión de esta narrativa. Porque, bueno, en el marxismo, por lo menos, cuando se empieza a hablar de la ideología, Marx hablaba de la ideología como una falsa conciencia. Pero realmente el término ideología es un concepto, obviamente, clave para entender los procesos de la realidad. Y en ese entendimiento de los procesos de la realidad, pues en Francia, Antoine Dutriche, algo así, en francés, empieza a crear, pues obviamente, ese concepto de Dutriche. Él trató de plantear la idea de la ideología como una ciencia de las ideas en su momento. Obviamente, porque hay alguien en esa historia, que el día lo hablamos con un gran amigo, Movet, porque la ideología básicamente nace en la visión napoleónica. Napoleón creía que las ideologías, le llamaba a sus detractores ideólogos, y consideraban que estos ideólogos, pues obviamente, buscaban destruir el legado que estaba construyendo. Y en ese proceso, pues Antoine Dutriche empieza a plantear la ideología como una ciencia de las ideas. Más adelante, pues Marx considera que la ideología es la falsa conciencia. Es decir, en otras palabras, la ideología es la construcción desvirtuada de la realidad. Por lo tanto, la ideología es la forma aparente. No obstante, hay que decirlo, el marxismo después se convierte en una ideología, paradójicamente, ¿verdad? Ahora, Karl Manahay ya después, en los años 30, después de haberse publicado los manuscritos de 1844, la ideología alemana de Marx y Hegel, se crea un espacio para entender también los procesos ideológicos en las visiones marxistas. Pero Manahay le pone un toque al considerar que el campo de la ideología es un objeto de estudio de la sociología. Y en ese campo de estudio, el debate grande es cómo el intelectual es capaz de escapar del sendero ideológico para construir una visión más prolongada de la realidad y saber leerlas para subir sobre las ideologías. Obviamente era una aspiración porque
todos los seres humanos llegamos un momento a tener un proceso ideológico. Y luego pues tenemos la visión cutánea de Gramsci, Antonio Gramsci, que nos habla de la ideología como un factor importante para entender los procesos y donde él introduce el concepto de la hegemonía como una manifestación del poder donde en el proceso de esa relación de la sociedad civil que le llama, que es el segmento que se disputa con la sociedad política del Estado, la construcción de lo que llamamos el bloque histórico que usted le puso, y donde los intelectuales empiezan a debatir entre los intelectuales orgánicos y los intelectuales tradicionales para ver y construir ese bloque o destruirlo. Y en esa construcción del bloque y ese segmento que se pega, está claramente planteado el escenario de cómo se va a construir la visión de la hegemonía. La hegemonía es un elemento cultural y quien está en el poder, quien ostenta el poder, quien quiere sostener el poder, va a buscar a través de los aparatos ideológicos que más adelante Althusser los nombró así, sostenerlo no en los hechos, sino en la ideología. Ahora, los hechos, por supuesto, son manifestaciones concretas de la realidad. Y en estas manifestaciones concretas de la realidad están cómo las podemos percibir, porque ese es el ojo y lo que yo les decía a estos amigos, a los amigos y amigas, que la percepción de la realidad, el constructo de la percepción de la realidad, es la manifestación más concreta de cómo se articulan los hechos y cómo se van a plantear los escenarios para poder, obviamente, demarcar las posturas sobre la misma. Y cuando hablamos de percepciones, hablamos también de una construcción eminentemente particular. Ahora, la sociología, por lo menos más adelante, con teóricos desde lo que es el interaccionismo simbólico, cuando Alfred Schultz la considera George Herbert Mead, y empiezan a crear aquellas grandes visiones, también crean un concepto clave en la sociología, que es el concepto de imaginario social o imaginario colectivo. Y es que también estas ideologías, estos procesos de la realidad, no solamente son percepciones individuales, sino que se transforman hacia conceptos que son construidos socialmente, que obviamente ahí se comunican con Luhmann y Berger, para establecer que esas grandes percepciones se convierten en la realidad. Entonces la realidad no es lo que realmente es, sino lo que hemos construido sobre ella. Y ahí en eso se establecen las narrativas y la realidad entra a un debate. ¿Es lo mismo la realidad como hechos o es la realidad lo que percibimos? Esta es una discusión filosófica desde Jung, vamos para allá. Entonces viene el debate y eso es lo que me decía la gente y es donde se acaloró la discusión cuando hablamos de la evidencia y decíamos qué ha cambiado, qué no ha cambiado, qué es y qué no es, qué se dice y qué se hace, qué se ha planteado, qué se proyecta. Y es donde el hecho de la discusión de la problemática nacional se vuelve complicado. Porque precisamente al final la gran discusión y la pregunta que hace el pariente cercano a ellos fue esta. Bueno, usted y usted no viven en El Salvador, viven en Estados Unidos. ¿Y cómo que usted hablan de El Salvador con las propiedades como el que vive en El Salvador? Y ahí empieza otro gran debate de las narrativas. Ahora, yo les digo y les decía mediando un poco el debate que estaba algo álgido, que hay siempre luces y sombras. Toda gestión gubernamental tiene luces y sombras. Hay espacios donde una gestión tiene luces, le atina a ciertos procesos y logra establecer pues una dinámica de liderazgo sobre esos procesos. Pero también hay sombras. Hay puntos en los cuales esto no acarece y no son las cosas como se quieren proyectar, sino que tienen una transferencia eminentemente oscura porque no logran establecer ese barco. Ahora, el balance de una gestión es si tiene más grises, viéndolo en grises, si tiene más oscuros, o tiene más claros. Y ahí es donde transita usualmente. Ahora, yo soy más de las visiones caleidoscópicas porque hay matices, pero si lo quiero poner en el escenario de análisis político, lo veo en luces y lo veo claro y oscuros. Hay cosas en las cuales una gestión gubernamental tiende a ser fuerte, otras son débiles. Y si empezamos a analizar esto y nos vamos a
a los antecedentes de nuestro, digamos, nuestra incipiente institucionalidad democrática fallida que hemos tenido, yo me voy, por ejemplo, a los años 90, cuando Arena llega al poder. Ahí muchos se debatían y yo me recuerdo muy bien una ocasión cuando era un joven yo, y fue en el año para las elecciones del 94, me acuerdo, y fui a votar esa vez y estaba ahí un joven yo en un momento que de 12 años, pero ya con cierta conciencia. Yo le digo a la gente que yo me recuerdo de mi vida política desde los diálogos por la paz, pues pueden imaginar desde cuando ya tenía una cierta conciencia de las cosas, ¿verdad? No, creo que se han dado siempre en estos procesos porque de chiquito siempre me gustó el escenario público. Y bueno, y yo me recuerdo muy bien que había una idea que la gente andaba en ese momento. Y la gente decía, no, el FMLN ahorita decía, no está preparado para gobernar. El FMLN aún no tiene capacidad de gobernar. Y esa era la narrativa que estaba puesta, y quizás pues, sí tenía razón, ¿verdad? No vamos a negar que siempre, pero también había otro debate, ¿qué Arena estaba haciendo? Porque Arena iba a mostrar en su primer periodo, primero, pues obviamente había tenido un logro, que eran los acuerdos de paz, que hoy se fustigan, pero que en ese momento eran históricamente necesarios. Es decir, sin esos acuerdos no paran las balas. Sin esos acuerdos terminamos matándonos más sin solucionar los problemas, que tampoco se solucionaron, pero por lo menos se detuvo el problema de la guerra, que era un problema. ¿Sí? Quien no lo pueda ver, obviamente no había nacido. Quien lo dice ahora que no pasó y estuvo ahí, pues le podemos poner otra categoría, y quien se ocupa, sirve de ellos ahora, y también es complicado. Pero esos acuerdos de paz daban como herencia una Arena fuerte en ese tema, pero también fuerte en cuanto a su visión, obviamente, de la economía y la introducción del modelo de la economía de mercado, neoliberalismo, que hoy lo vemos una versión más plus. Pero esta introducción había creado pues un sigma de que Arena era el único capacitado para gobernar. Tanto así que yo recuerdo cuando yo fui a votar, me fui a ver un poco, y ahí que estaban la gente del FMLN y los observadores internacionales, y me fui a meter a una urna así, chiquita, a vigiar a quién votaba. Cuando vi que la gente iba marcando, y se la veía a la gente que marcaba. Y cuando marcaba, pues obviamente de Arena la siguió la gente. Obviamente era claro que iba a ser una victoria fuerte en el momento del doctor Armando Calderón Sol, que ya después descansa. Y la gente comentaba, yo escuchaba, no hombre, es que el FML no está preparado y Arena es el que tiene que seguir. Y entonces ese fue un imaginario colectivo. Entonces, que fuera real o no fuera real, y traigo a colación este debate que tenía con este diálogo y debate que tenía con los vecinos, decía que miren, todo gobierno va a poner una narrativa, todo gobierno, todo grupo de poder va a dar su discurso, todo gobierno, todo poder va a buscar que la percepción de la realidad se imponga sobre la propia realidad. Y aunque El Salvador podemos decir obviamente que no es inmutable y que puede haber cambios en algunos puntos, hay otros en los cuales los cambios no se han visto. Y no se han visto porque tampoco es que sea fácil gobernar o cambiar un país. No es fácil. Y si fuera fácil, créanme que esto hace tiempo lo han solucionado muchos, pero no ha sido fácil. Pero la vida del político, del que tiene el poder, va a ser esa: construir narrativas, modificar percepciones y hacer que los hechos, aunque no son la realidad, se parezcan a estos. Esto es hoy. Obviamente eso, Arena tuvo 20 años en el poder, logró poner la narrativa de que el FMLN no está preparado, y cuando el FMLN llega al poder, no le demostró lo contrario, pero por lo menos hizo el tiempo, 10 años del poder, tuvo una disputa intestina, lo saca, por supuesto, y hoy vemos que tanto Arena como el FMLN en sus narrativas que construyeron están ya eliminados. Por eso, cuando mi amigo planteaba el tema del ocaso de las ideologías, yo pensaría que fue el ocaso de estas ideologías. Hoy hay una nueva construcción ideológica. En Durbin-Bert lo podemos encontrar un poco cuando Durbin-Bert nos habla de las ideologías. También, bueno, hay que hablar de estos teóricos tan importantes de la Escuela de Frankfurt, que en otro momento podemos hablar, que ellos también, dándole seguimiento a este debate en aquel momento, también hablan de cómo se va construyendo el aparato ideológico y las construcciones que contradicen los hechos,
para generar esa ideología. Por eso no es fácil comprender a veces los procesos, porque podemos encontrarnos ante una realidad que es adversa. Pero la narrativa, los discursos, nos pueden llevar a que las percepciones construidas sean eminentemente claves para establecer una dinámica donde, más allá de los hechos, se imponga ese imaginario colectivo. Entonces, yo decía al final a los compatriotas, bueno, realmente yo me alegro porque ustedes tengan un buen concepto de nuestro país, que bueno, realmente ya años de no vivir aquí, pero es bueno también uno ver esas partes. Ustedes hay que ver, hagan, conozcan el país, vayan a darse una vuelta, desen todos los estudios que puedan y llévense una percepción de la realidad de ustedes, es decir, una percepción que ustedes puedan sentirse como en El Salvador. Ahora les digo, hay cosas como no pueden cambiar, y lo decía el anterior programa, hay cambios que pueden ser estéticos, por supuesto, puede haber edificios, puede haber mejores calles, pero ¿cuál es la profundidad de los problemas? Y es donde yo creo que sigue el debate. Todavía tenemos problemas en el tema del combate a la pobreza, a la exclusión, a la marginación. Tenemos problemas en la educación, la calidad educativa, la salud, recientemente con lo que hemos hablado de la reducción de gastos. No estoy hablando eminentemente solo del tema de escalafones, porque hay un tema, los escalafones es parte del problema, es la reducción de los gastos. Tenemos una visión más hacia lo que es el aparato militar, que también lo he dicho, es decir, estamos en paz, no estamos en una guerra para montar un ejército. Y si alguien me dice, es que miren, es que el plan control territorial así, pero para está la policía, está la fiscalía, que son los que tienen que investigar y llegar donde están los delincuentes que hay que meter a la cárcel, a los delincuentes, no a la gente inocente. Y entonces es donde es importante plantear y replantear eso. Ahora, por supuesto, quien tiene el poder va a buscar siempre la hegemonía, es decir, utilizar la hegemonía para plantear su discurso. Sean los hechos, si superan esa realidad, las que van a poner en el debate lo que hoy estamos viendo, que es la contradicción. Porque si algo ha pasado y se está moviendo, es la contradicción. Y esa contradicción, tarde o temprano, va a cumplir su función. Y como dice, las cosas evolucionan porque llevan dentro de sí su contrario. Muy bien, muchas gracias, buenas noches y nos vemos siempre el otro martes a través de la señal de plataforma de TVX. Vemos.